¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a abrir un expediente históricamente pendiente, la no violencia y las mujeres en México. Y para ello tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Expedientes TVC a la magistrada Alejandra Chávez, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal y presidente del Comité de Transparencia, además maestra en Derechos Humanos. Bienvenida, Alejandra, un gusto saludarte. Muchas gracias, Paco, por la invitación y al contrario es un gusto estar aquí y sobre todo por el tema que vamos a platicar, que me parece relevante y necesario continuar difundiendo este tema. Se acaba de conmemorar, si se le puede decir, el viernes pasado, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en el mundo. ¿Cómo estamos en este asunto, Alejandra, en México? Bueno, así es, Paco. La ONU instauró el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México me parece que hemos avanzado, que sí hemos avanzado, pero un poco. Apenas en 1953 la mujer, o se le reconocía el derecho a la mujer a poder votar, a elegir a sus representantes. Fíjate. Me parece que son pocos años en los cuales se ha ido avanzando, pero como te decía, me parece que falta mucho por hacer. En este caso, las instituciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, instancias locales, los tribunales electorales locales y los SOPLES, ahora denominados SOPLES, institutos electorales, han avanzado con la elaboración de manuales, protocolos interinstitucionales o de seguimiento en temas, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género. Incluso la semana pasada, el jueves 24, el Tribunal Electoral, en general, más bien las instituciones jurisdiccionales de la Ciudad de México, como el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, firmamos un convenio de colaboración para precisamente juzgar con perspectiva de género. En este caso, el Tribunal Electoral Federal ha sido un pilar fundamental en este tema, igual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque han ido como imponiendo, por decirlo así, ciertos marcos o han sido una referencia para que las instituciones y los ciudadanos, las ciudadanas, entendamos la necesidad de utilizar lenguaje incluyente, de juzgar con perspectiva de género, de entender que este ha sido un problema histórico. Histórico. Exactamente, es un tema que además de manera conjunta tenemos que entender que es un tema cultural y tenemos que trabajarlo desde ahí. Histórico y además, ahora que mencionas entender toda la dimensión de lo que implica la violencia contra la mujer, no solamente son golpes, hay una ramificación impresionante de violencia contra la mujer. Así es. ¿Se ha pensado en eso, en estas leyes, en estos proyectos que se han trabajado? De hecho, sí, incluso la definición que se le da, digo, no la recuerdo textual, pero es la violencia contra la mujer, pero en cualquier tipo o cualquier tipo de violencia, eso lo engloba, laboral, familiar, institucional, cualquier tipo de violencia. Y efectivamente no solo son golpes o el hablar mal, pero sí viene desde ahí, desgraciadamente, la principal violencia se da en casa. Si es una violencia, el 70% más o menos de las mujeres, es decir, una de cada 3 mujeres hemos sufrido un tipo de violencia durante nuestras vidas. Una cada 3. Así es. Y yo creo que te quedas corta. Quizás. ¿Has sufrido tú violencia? Yo sí, también. Sí. Es difícil que una mujer no haya dicho, que no pueda decir no he sufrido violencia. Exactamente, y de cualquier tipo, es decir, podemos ir caminando en la calle y alguien te falta el respeto, te molesta, ¿no? En cierta forma en cómo te puede hablar. Ese es un tipo de violencia. O violencia laboral, ay, ¿tú cómo puedes ¿no? llegar a este cargo o a este nivel? Pues si eres mujer o estás joven, un poco claro, lo que platicábamos. Hace un momento, sí. Así es, que en mi caso son pocos los estados, por ejemplo, que tienen ya normas establecidas para temas de género, paridad de género,
que se ha avanzado mucho, ¿no? Con las últimas reformas constitucionales en temas de derechos humanos, 2011, 2014, pero pocos los estados, por ejemplo, que los retoman o que los tienen. En el caso de la Ciudad de México, sí lo toma, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, la ley establece claramente que el tribunal no puede estar integrado por más de 3 miembros del mismo género. Y el tribunal estaba conformado ya por 3 hombres, una mujer, pues evidentemente o legalmente se tenía que elegir a una mujer. Claro. Y fue todo un tema el proceso. Entonces me parece que si ya hemos avanzado, te decía, hay protocolos para juzgar con perspectiva de género, hay manuales, las leyes lo establecen, a nivel constitucional, el Congreso de la Unión, ¿no? Por ejemplo, se establece que que hay paridad, que se debe de elegir 50% mujeres, 50% hombres. Es decir, ya hemos avanzado, ya tenemos ciertos medios legales, jurisprudenciales para avanzar. Pero el problema es que no se aplican. A ver, ahí van dos asuntos, Alejandra. Se ha avanzado en el marco jurídico. Es lo más, está perfeccionado, ya no hay nada más que hacer en el marco jurídico. Por supuesto que hay mucho que hacer. Pero el tema es, y a lo que me refería un poco es, ya hemos avanzado un poco. Tenemos que empezar por aplicar eso que se ha avanzado. ¿Por qué no se aplica? Pues yo creo que también es un problema de diseño institucional o ilegal. Es decir, ya hemos avanzado, pero no se puede hacer efectivo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema del Congreso de la Unión, solo en el caso de la Cámara de Diputados, porque en el Senado no se estableció eso. Se dijo 50 y 50, pero en el caso de la Cámara, no del Senado, ahí ni siquiera se tocó el tema. Va a ser muy difícil que en la práctica se logre ese 50-50. Ahorita, históricamente, sí se tiene mucho mayor número de mujeres que en los años anteriores. Me parece que hay un 40% por ahí de mujeres, lo cual no había sido. Pero para lograr ese 50, se obliga a los partidos políticos a que emitan listas en donde haya mujeres, que el propietario y el suplente sea mujer-mujer, hombre-hombre, que además sea de manera alternada. Es decir, si tú comienzas la lista, por ejemplo, con hombres, la que siga sea mujer y así se corra la lista. Pero el tema es ya cuando se pone ante la ciudadanía esas listas para que vayamos como ciudadanos a votar, en la práctica puede no generarse ese 50 y 50. ¿Por qué? Pues porque yo podría votar yo, porque todas las mujeres me convencen, las de la lista, y voto por todas las mujeres, y alguien más vota por todos los hombres, y alguien más por todos los hombres. Es decir, ya en el conteo, en el escrutinio y cómputo, no se puede lograr ese 50-50. ¿Por qué? Porque depende de la ciudadanía. O sea, podría ser que a la ciudadanía le convenza, o quizás más, el 60% de mujeres, el 70% o viceversa. Estás hablando específicamente del tema de la violencia política. Así es. En el tema de la violencia a flor de piel, para toda la sociedad, para todas las mujeres, ¿qué es lo que falta para que se cumplan esas leyes, para que se termine con la violencia contra la mujer? Primero, me parece que es un tema cultural. Cultural. Entonces, es un tema de entender. Debemos de entender nuestra raíz y el problema. Debemos entender que realmente se ejerce violencia contra la mujer. A mí me impresiona de verdad. Yo este tema lo empecé a estudiar en 2006, el tema de la violencia política, que fue cuando ingresé yo a la materia electoral en el Tribunal Electoral Federal. Y también me costó un poco de trabajo, debo de decirlo. Cuando yo decía, no, pues es que las mujeres debemos de tener un cargo de verdad, debemos de tener un cargo, pues por nuestra capacidad, debemos de estudiar, debemos de esto. Y sí, por supuesto que así debe de ser, pero el tema es entender el que históricamente las mujeres no han podido lograr estudiar, por ejemplo. Las mujeres siempre estaban en el ámbito de lo privado, los hombres en el ámbito de lo público. Entonces, evidentemente, en cierto nivel de la vida, pues todos los cargos importantes, temas de toma de decisión, pues estaba, si no al 100% integrado por hombres, por lo menos un 80% sí, es decir, por ahí una mujer que estaba colada.
debemos de entender que precisamente esa desigualdad histórica y cultural nos ha llevado a que ese 80% pues no pueda ser igualado por mujeres porque pues, los hombres ya tenían más experiencia, tenían más conocimiento, lo cual es cierto, porque ellos habían tenido mayor oportunidad de ir a la escuela, de tener ya ciertos años, cierta trayectoria, de tener un cargo. Entonces, ¿qué falta? Pues que las mujeres entendamos que sí hay una desigualdad, que sí es necesario en el tema de la violencia política y las famosas acciones afirmativas, que son necesarias, que son medidas temporales que se tienen que aplicar para que podamos seguir despegando las mujeres y llegar a un equilibrio y entonces ya ahí empezar a decir, bueno, entonces ahí sí la competencia va a ser equitativa. Ya tenemos el 50% de mujeres, 50% hombres, y entonces vayan, o sea, ya empiecen ustedes a participar en ese sentido, pero antes sí necesitamos ese empujón. Pero primero que necesitamos entender. Entender. A ver, me queda un minutito, Alejandra, y yo quisiera insistir en el tema de la violencia contra las mujeres en el plano general. ¿No lo ven? ¿No lo sienten? ¿No lo ubican que están siendo violentadas? Yo creo que sí, ya quizás pasan los años y más mujeres lo vamos entendiendo, mujeres y hombres, porque se debe de entender también de manera global. Sí, claro. Pero falta mucho por entender y me parece que sí es el tema cultural. Casi es, bueno, es que pues yo debo de quedarme en la casa, yo debo de quedarme a cocinar, el marido es el que debe trabajar, yo debo cuidar a los hijos. Seguimos siendo una sociedad machista. Yo creo que sí, y ese es el principal problema, para que la mujer pueda ya despegar al 100%. ¿Qué se debe de hacer? Primero entender que si es una sociedad machista y hombres y mujeres, debemos quitar esa mentalidad y debemos avanzar en ese sentido para entender que es necesario que la mayor parte de la población que somos las mujeres, más o menos el 52%, sí, debemos de estar en igualdad de circunstancias que los hombres, pero debemos primero entenderlo. Perfecto. Alejandra, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema. No le cambie, estamos hablando de la no violencia contra las mujeres en México. Expedientes TVC. Y el tema de la igualdad es que entendamos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Y esa es como la importancia, es a nivel general, cualquier tipo de derecho humano. Y el tema de la igualdad es que entendamos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Y esa es como la importancia, es a nivel general, cualquier tipo de derecho humano. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos con la magistrada Alejandra Chávez hablando de la no violencia contra la mujer. Acaba de pasar el Día Internacional. Y Alejandra, yo te quisiera preguntar, evidentemente el tema de la violencia contra la mujer se exponenció aún más con el tema de las muertas de Juárez, aquella época obscura y negra de esta ciudad del norte del país en el que se fueron acumulando gran cantidad de mujeres asesinadas y violentadas. Ya lo dejamos atrás, Juárez ya lo dejamos atrás, pero los feminicidios no. Los feminicidios siguen apareciendo, el Estado de México, por mencionar una de las entidades del país en donde se da de manera fuerte, y ello ha impulsado, por supuesto, también la necesidad de activar alertas de género. No avanzamos en ese sentido. Me parece que sí, y ese fue algo fundamental en nuestro país. ¿Para qué? Precisamente para visibilizar que había un tema con las mujeres. Un tema de, por decirlo así, de odio, es decir, el tema de las muertas de Juárez
era el tema de el machismo, de simplemente violentar a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, por eso se empieza a utilizar el tema de feminicidio, que es directamente te ataco, te mato, ¿no? Que eran temas así, por el hecho de que tú eres mujer. Me parece que en ese momento se empieza a visibilizar, por lo menos en Chihuahua, el tema de que estábamos viviendo un problema con las mujeres. Ahora, el tema... o con los hombres. Claro, Con los dos, hombres, claro, sí, por claro. supuesto. Y me parece que de ahí se despega y se empieza a hacer ese tipo de estudios. Los organismos internacionales empiezan a poner el ojo aquí en México y por eso se puede como comenzar a avanzar y a irse el tema, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde es necesario que la Corte Interamericana implemente recomendaciones al Estado mexicano para que haga algo en el tema de las mujeres. Porque ya no solo era Chihuahua, era efectivamente el Estado de México que además tenía un mayor número de muertes que las de Chihuahua. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente en Michoacán, yo soy michoacana, y hace un par de meses estaban solicitando que se generara la alerta de género en 14 municipios. Y Así creo es. que el tema todavía no avanza. Pero ¿Por qué? Porque a la vez que lo visibilizan, también lo callan, pero me parece que son temas más políticos. O sea, a veces no nos conviene como generar un tema en cierto estado porque pues por ahí vienen las elecciones o estamos tratando otros temas. Yo creo que es por ahí y es un tema a título personal. Sí, sí, me sí. parece que es por ahí y lo cual es desgastante y es desagradable que así sea. Entonces, sí se avanza, pero nos falta mucho por hacer. Sobre todo la propia ciudadanía, las instituciones, el Estado, los gobiernos. Voluntad. Tenemos que trabajar de manera conjunta para realmente avanzar con estos temas. Sí, hace falta voluntad. Digo, lo que acabas de mencionar es fuerte, que esté la solución de un problema ligado a un tema político como puede ser el electoral, es terrible. Y lo veo así, lo digo así, por ejemplo, yo justo en 2012 comencé a estudiar la maestría en Derechos Humanos, que por cierto estoy en proceso de titulación en esa maestría, pero tengo un máster en argumentación jurídica, del cual sí estoy titulada. Cuando yo estaba estudiando esta maestría, se abrió un grupo especial y la mayoría de los participantes éramos pocos funcionarios públicos y la mayoría eran de, en ese momento, ONGs, que ahora son OSCs. Y estaban de artículo 19, de Amnistía Internacional y demás, de la CEGOP también. Y justo nos decían que era 2010-2011, que había un mayor número de muertas en el Estado de México que en Chihuahua. Y entonces ahí platicábamos, pero ¿por qué no salen medios? ¿Por qué no se dice si ustedes como organizaciones de la sociedad civil lo están detectando? Y organismos internacionales. Pues curiosamente los medios no lo sacaban. O sea, eso salió a la luz después de 2012. Después de 2012 se comenzó a decir que, por cierto, el Estado de México tenía mayor número de feminicidios que Chihuahua. Entonces, por eso yo sí lo ligo, porque me he dedicado a la materia político-electoral, estaba estudiando el tema de los derechos humanos y de primera mano veía temas de las organizaciones que se dedicaban a investigar eso. Por eso me atrevo a decirlo así, que me parece que es un poco de ocultar ciertos temas por temas políticos. ¿Y las mujeres en el ámbito político no hacen una fuerza de unión para trabajar estos temas? Sí, sí lo hay redes incluso de mujeres trabajando esto y yo incluso estoy ahí de hecho, se acaban de manifestar hace unos días en la Cámara de Diputados por un dislate del secretario Nava, sí, en su comparecencia, en donde de alguna manera violentó. Y ahí se unieron, pero hace falta más. Me parece que sí. Me parece que, por ejemplo, el Senado, y cabe decirlo, hay destacadas senadoras que me parece que están trabajando este tema de manera maravillosa y hay foros y firma de convenios y demás, y mujeres, por ejemplo, o el Congreso de la Unión,
las instituciones cada vez se están juntando más, pero me parece que falta apretar un poquito, que realmente trabajemos de manera conjunta, pero también con la ciudadanía, porque solo el tener una visión institucional sirve, pero yo creo que no al 100%. Entonces, el trabajarlo, el abrir los foros a estudiantes, por ejemplo, a abrirlo hacia la ciudadanía, me parece que podríamos avanzar más. ¿Por qué? Porque es un tema de estudios, es un tema de difusión en donde tendríamos que trabajarlo así para que llegue a más población, pero que se entienda que es un tema de mujeres y de hombres. Sí, hace falta un cambio de chip. Así es. Sí, ¿estamos listos ya para hacer una sociedad igualitaria en términos de género? Yo creo que no, y precisamente por eso tenemos que difundir estos temas, tenemos que hacer los foros para lograr, por lo menos, o intentar hacer que tanto hombres y mujeres entiendan cuál es el problema, por qué es necesario implementar ciertas acciones para poder avanzar en estos temas y evitar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito, ya sea desde sus casas, el tema familiar, el tema, te comentaba laboral, al inicio, que incluso la mayor violencia se ejerce en el noviazgo, por ejemplo. Sí. ¿No? El tema incluso de, oye, o no vayas a trabajar, esa es una violencia laboral. Trabajo de autoestima. Sí, y de entendimiento de que Que te des podemos cuenta. hacerlo, de que tenemos la capacidad de hacerlo, de que somos la mayor parte de la población, somos el 52%. Eso quiere decir que el 48% son hombres. Tenemos la capacidad, la inteligencia, la inquietud de cambiar, de hacer algo por nosotras mismas, por la sociedad, por nuestro país y por el mundo. Es simplemente trabajar de manera conjunta, hombres y mujeres. Hoy se ha dado mucho el término de empoderar a la Así mujer. es. ¿Qué quiere decir empoderar a la mujer? Empoderar es, primero, que la mujer entienda que tiene la capacidad de acceder a cualquier cargo que quiera, que puede estudiar, que puede trabajar, que puede incluso, si es de su interés así, tener una familia, cuidar a los hijos y demás. Empoderar es que la mujer entienda que además de que tiene esa capacidad, pueda tener las herramientas y la posibilidad para hacerlo. Empoderar, el ayudarla. Oye, tú tienes ciertos programas, las instituciones te pueden ayudar, tú puedes ir a la escuela, puedes hablar, puedes... tenemos esa capacidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, y eso es muy importante. Sí, antes se hablaba de equidad y ahora de igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Así es. La equidad va enfocada más como al tema de representatividad, es decir, se le obliga ya constitucionalmente, legalmente a los partidos políticos, por ejemplo, lo que también platicábamos, que las listas de los representantes o a los que la ciudadanía vamos a elegir sea el 50 y 50, es decir, lograr esa representatividad a nivel igualitario o equitativo, que sería un 50 y 50. Y el tema de la igualdad es que entendamos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Y esa es como la importancia, este es a nivel general, cualquier tipo de derecho humano, no solo el político electoral, el derecho incluso a la igualdad, a la familia, al estudio, todo lo que nos reconoce la Constitución y lo que no también, porque nos lo pueden reconocer los convenios internacionales. ¿Cómo hacer que la mujer lo entienda? Esto que tú estás mencionando, ¿cómo darle una sacudida a la mujer, va del término, y decirle, entiende que esto es tu posición, eres libre, eres autónoma, eres propia de tu destino, ¿no? De tu futuro? ¿Cómo hacérselo entender? Pues me parece que, por ejemplo, a través de este tipo de programas se puede, es un medio para hacerlo, a través de los medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea televisión, radio, periódicos, internet. Es un tema de seguir acercando, quiere decir que nos falta más, de seguir acercando este tipo de información a la ciudadanía en general, hombres y mujeres, que se entienda así, abrir más espacios de debate también para que expongan el tema, porque puede ser un tema recurrente de es que no es necesario, es que las acciones afirmativas son discriminatorias, por ejemplo, ese tipo de debates, como para poder hacer entender a la población
de por qué es necesario, por qué si hay un tema de violencia. Es un tema de estudios, de que las instituciones abramos más cursos a la ciudadanía en general para que puedan acceder en la propia institución o a través de los medios, ahora en las redes, temas virtuales, cursos virtuales. Pero me parece que tenemos que seguir trabajando en eso para poder llegar a la mayor parte de la población, hombres y mujeres, necesariamente, no solo mujeres, no solo hombres, todos tenemos que trabajar de manera conjunta y hacerlo así. Me parece que es una forma de lograr que cada vez más ciudadanas y ciudadanos lo entiendan y se acerquen al tema. Me queda un minuto, Alejandra, y yo te quisiera preguntar, ¿tú eres mujer? ¿Estás preparada? ¿Tienes una maestría? ¿Eres magistrada? Presidenta del Comité de Transparencia. Vamos, eres una mujer exitosa en un mundo, en un mundo primordialmente de hombres. ¿Te costó trabajo? Yo podría decir que sí cuesta trabajo, pero tampoco tanto. O sea, yo tuve a lo mejor esa ventaja. Desde a lo mejor mi forma de mi familia, mi propia familia, cómo yo crecí, cómo ¿Te me empoderaron? educaron. Sí, tú puedes. Desde chica me gustó la escuela, entonces siempre tuve esa mentalidad de que yo podía llegar. También tengo una madre exitosa. Entonces es lo que yo viví, lo que yo vi. Es difícil, pero si no estudias, si no te preparas. Pero me parece que todas y todos tenemos esa capacidad de lograr lo que queramos. Pero ¿cómo? Pues trabajando, estudiando, teniendo una visión sobre todo a dónde queremos llegar y para qué, que es muy importante el saber para qué queremos estar en determinado lugar. Alejandra Chávez, te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar contigo. Ya tendremos oportunidad de platicar muchos otros temas. Estás en un lugar en donde los temas candentes ahí están. Así es, al contrario, Paco, yo te agradezco mucho la invitación. Me parece fundamental participar en este tipo de programas y al contrario, agradezco mucho la invitación y con mucho gusto estaremos platicando más temas. Muchísimas gracias. Alejandra Chávez, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Yo soy Paco Ramírez y le invito a la próxima apertura de Expedientes TVC.